creen que el poder está en nuestra boca? Amén. ¿Cuántos creen que también el poder de la maldición también está en la boca? El Señor ha venido poniéndome mucho que hable de la boca. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. Amén, aleluya. Y las palabras tienen poder. Santo. Y las palabras tienen poder en el mundo espiritual. Santo. Entonces tenemos que hablar el lenguaje de Dios. De poder. Y el lenguaje de Dios es de poder. Amén. Positivo. Si usted empieza a confesar aquello que no viene de Dios, no va a haber nada. Entonces la solución a tus problemas está en la boca. Amén. Esa es la solución de nosotros. Si nosotros confesamos, si usted confiesa, no tengo, no va a tener. Pero hay que ver las cosas que no son como que si fuesen. Entonces usted va a hablar aquello que usted todavía no lo ha visto, pero usted lo está hablando, porque se va a dar en el mundo natural. Primero tiene que darse en el mundo espiritual. Manifestarse en el mundo espiritual es necesario primero para que las cosas vengan en lo natural. Por eso dice que todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestra boca al lenguaje positivo de Dios. Amén. Entonces yo me quedé impactada de verdad y el Señor, hay un libro que dice esta boca mía, de Joyce Meyer. De verdad que me he quedado impactada de este libro. Hace mucho tiempo el Señor me lo trajo a mis manos, ¿verdad? Y yo decía, Señor, entonces con el tiempo el Señor lo ha ido instruyendo a uno cómo hablar. Vamos a empezar. Dice así: aprenda a hablar el lenguaje de Dios. ¿Tiene problemas? Claro, usted y yo lo tenemos. La solución está muy cerca, justamente en su boca, o por lo menos la mayor parte de las soluciones. Dice así: generalmente cuando tenemos montañas en nuestra vida, hablamos acerca de ellas. Pero la palabra de Dios nos instruye que les hablemos a esas montañas. ¿Cuáles son las montañas? Tus problemas, lo mío, las situaciones, el desierto, lo que tú estás pasando, la economía, la falta de fe, las finanzas, las deudas. Tal como lo hizo Jesús, según lo podemos ver en ese pasaje de la Escritura. Dice así: cuando Jesús dijo, vamos a dar el versículo, Lucas 4. Pastor, léame Lucas 4. Lucas 4, nada más. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Entonces dice así: cuando Jesús dijo que le debemos hablar por fe a nuestras montañas, ordenándoles que se quiten y se arrojen al mar, hizo una declaración tan radical que vale la pena estudiarla. O sea, Jesús ejecutó, ¿ve? Todo vino por la palabra. ¿Cuál es la palabra? La que está en nuestra boca. Entonces Jesús vino, ¿y qué hizo? Ejecutó la palabra. Fue hecho. Y la creyó, la lanzó y fue hecho, como dice la hermana. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Quítate. Pero eso es un nivel que ahora el pastor está hablando, un nivel de fe, al cual Dios quiere que el pueblo de Dios vaya a ese nivel de fe. Amén, porque no es fácil, no es fácil. Cuando llegan, te llaman, mira, estás atrasado, atrasada,
mira, tenés esto, cuando tú vienes y ves la billetera, la cartera, no hay plata, no hay eso, no hay lo otro. Entonces la gente jamás va a ver algo ahí positivo, sino todo negativo. Pero es que ahí es la fe. Ahí donde yo tengo que aplicar el poder de Dios por medio de la fe. Entonces, tú te tienes que parar y empezar a declarar sobre esa billetera. Y será hecho. Creyendo, amén, va a ser hecho. amén, aleluya, ¿Verdad? aleluya. Górdate. Górdate. Dice así, en primer lugar, ¿qué le decimos a la montaña en nuestras vidas? Es obvio que no les pronunciamos nuestra voluntad, sino el deseo, sino la voluntad de Dios y su palabra, que es su voluntad. Ok, dice así, alguien que procura partir una roca tendrá que golpearla con la herramienta 99 veces y quizá aún no tenga ninguna evidencia de que se va a partir. Y luego, al golpe número 100, la roca se partirá en dos. Cada golpe la debilitó, aunque aparentemente no hubo signos visibles que lo indicaran. O sea, esto es así. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cómo derrotó Jesús a Satanás? Con la palabra. Con la palabra. Entonces la palabra me muestra que es una roca, aleluya, una piedra santo, en el mundo espiritual. Entonces, cada vez que usted lance al enemigo la palabra, le vendrá como esa piedra, aleluya, como esa roca inquebrantable. Entonces ahí donde empezará a dar efecto, pero dice, no se ha hecho visible cada movimiento. Por eso es que nosotros a veces nos desesperamos, porque no estamos viendo nada. Pero Dios sí está viendo que usted eso se está ejecutando en el mundo espiritual. En el mundo espiritual donde está dando los golpes. Cada palabra que usted declare y suelte. Entonces no ves nada. Todo visible, pues no veo nada. Entonces es que ahí era fe. Si Jesús hubiera visto, entonces no hubiera sido de fe. Si nosotros vemos, entonces no fuéramos hombres y mujeres camino hacia la fe. Porque es muy fácil ver algo y creerlo, ¿no? Pero es difícil cuando tú no estás viendo nada, pero tienes que creer. Así como es nuestro Dios. Él no se ve, pero se siente. Algo muy importante, que esto me lo enseñó el Señor. La obediencia y el perdón son tan importantes como la fe y la persistencia. Muchas personas quieren todo ya. Que tú vienes al culto una vez por allá y ya todo, ya, Señor, ya quiero todo. No, así no se maneja eso. Tú tienes que ser persistente, perseverar en la iglesia, en la palabra, en la oración, en los servicios. Tú tienes que perseverar. Si Jesús lo hizo, que Él no tenía por qué hacerlo, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Por eso dice el perdón. Eso es muy clave. Hay que perdonar. Hay que santificar nuestro corazón. Y muy importante, la obediencia. Jesús practicó eso. Jesús fue un hombre, cuando estuvo aquí en la tierra, de obediencia. Y Él dio muy claro y testificó y dio frutos de la obediencia a sus discípulos. Él les enseñó esas cosas. Un día me decía el Señor, porque yo le decía, Padre, tantas cosas que hay, ¿por qué se ha venido esto? ¿Por qué se ha venido aquello? Y el Señor me decía, es que es necesario, porque yo estoy puliendo. Es necesario, porque a los que no puedo pulir adentro, los pulo afuera. Es necesario a veces que nosotros pasemos por la zaranda. Nadie quiere pasar por eso, pero lamentablemente Jesús sí pasó también en el desierto. Nadie quiere. No, yo no quiero eso. Quiero solo los panes y los peces. No, mijito.
Dice el Señor, lo siento, no vas a pasar por los panes y los peces, vas a pasar por el desierto, por el camino estrecho, donde yo ahí voy a hacer la obra en ti. Y a nadie le gusta eso. ¿Usted cree que a mí me gustó? Como el Señor me llamó, a mí no me gustó. A mí el Señor me llamó por medio de una enfermedad. 3 meses en el hospital. Y a veces cuando ya el Señor tiene algo así como dice, esto es mío, y yo no voy a dejar que nadie me lo arrebate, como dice, ¿verdad? No voy a dejar que nadie me lo quite. Lo que está ya sellado por parte del Señor, no hay diablo, no hay nadie que se interponga al plan de Dios que tiene con nosotros. Y yo lo vi. 3 meses. 10 minutos muerta me quedé. Y algún día yo sé que mi mamá va a estar aquí. Y mi mamá sabe, porque mi mamá cuando el doctor le dijo se puso a llorar. Pero ahí estaba el Señor. Ahí llegó el rescate. Dice la palabra de Dios, vosotros no me elegisteis a mí, yo elegí a vosotros. Entonces el Señor me eligió a mí, porque ya tenía un plan maravilloso conmigo y contigo también. Amén. Pero Doris tenía que pasar por un proceso duro. Doris tenía que pasar por la puerta estrecha. Quería irse por la puerta ancha y el Señor la traía para acá. No, mi hijita, véngase para acá. Entonces mi recuperación fue algo impactante, porque cuando yo me desperté, yo tenía aquí ay Dios mío, ¿cómo es que se? Sí, unas mangueras, unas sondas, sí. Unas bolsitas tenía yo, tenía una aquí y tenía otra aquí abajo. Santo Dios. Era para recoger ovejas. Entonces, claro, a mí el doctor me dice, yo se lo dije a usted, no. Cuando yo me desperté de esa gloria, que cuando el Señor vino a mi vida, vino a mí, y la verdad que fue tan impactante, y yo creí ahí de ese túnel. Yo lo creo porque yo lo vi. Ese túnel donde algo venía así, venía, pero yo miraba algo allá que se hacía así brillante. Pero eso venía a mí, la luz venía hacia mí. Ahí fue donde el Señor me habló y me dijo, te he librado de la muerte y te he librado de ir aún al infierno, dijo el Señor. Qué fuerte, ¿verdad? Dice el Señor, porque te haré una oportunidad más, porque tengo planes contigo. Y ahí fue donde el Señor, y en ese momento yo solo veía oscuridad. Solo tinieblas. Algo muy feo yo sentía, pero ahí se manifestó la misericordia de Dios en mi vida y en tu vida también. Entonces ahí vino el Señor hacia mí. Ve, ahí creí. Por eso el Señor me dijo, no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Entonces ahí vino el Señor, me rescató de las tinieblas, me rescató donde me tenía que rescatar de las garras del enemigo. Y cuando yo desperté, cuando el Señor viene a mí, un caballo muy hermoso, muy precioso, relumbraba de una santidad, los pies, esos pies tan hermosos que nunca en mi vida había visto, las sandalias, no vi el rostro, pero lo vi todo radiante, lo vi. Entonces yo me metí a ese túnel y ahí me llevó esa luz. Fue cuando ya me empezó a despertar una mujer que me hablaba y yo así y yo aquí, y ya me pude despertar un poco. Fue cuando me llevaron a la sala de recuperación donde yo estaba, la sala de mujeres ahí en el San Juan de Dios. Y sí, y claro, cuando yo desperté fue impactante, porque yo dije, doctor, yo no me acuerdo que usted me diga así, mamita. Yo sí le dije, digo yo, para mí yo lloré, yo de verme con un tubo aquí metido en mi boca, aquello que casi no me da ni respirar, y con las 2 bolsas, ¿verdad? Con las 2 sondas que salí. Una era algo rojo que echaba y la otra verde. Y con esta, aquí no se las puedo enseñar porque no, pero yo tengo una cicatriz de aquí para abajo. No, ya le enseñé a una iglesia esto, lo di como testimonio, lo que Dios hizo. Pero el Señor me dijo, pero eso no se te va a quitar. Aquí, exacto. Te vas a acordar de dónde yo te saqué para que no vuelvas atrás. Y si vuelves atrás,
de corto. Aleluya. Fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Entonces el Señor ahí empezó el propósito con Doris. Entonces muchas veces queremos saltarnos del propósito de Dios y no es así. Si tú no pasas una prueba, el Señor otra vez te devuelve hasta que la pases. Porque en el mundo espiritual son niveles. En el mundo de las tinieblas son niveles, pero los niveles vienen bajos. Entre más bajo sea el demonio, es más fuerte. Pero en Dios, entre más alto, sea más fuerte. Por eso cuando tú vas en nivel y cuando el Señor te dice vas para otro nivel y sientes que vas para otro nivel, otra escalera, ahí donde empiezan cosas a moverte, no la misma, van a mandar diferentes por tu nivel espiritual. Entonces, Doris tuvo que perdonar, Doris tuvo que obedecer. Doris en ese proceso, Dios le aumentó la fe y la persistencia. Lo dije aquel día, el domingo, que yo me iba a la iglesia. En ese tiempo estaba pasando una situación de mucha escasez, ruina, tenía en mi vida, miseria. Que yo me fui con una chancleta que tenían un hueco y así me fui. Me fui en medio de la lluvia, así me fui aquí a San José, una iglesia que se llama Bethesda. Ahí. Pero ¿qué dice la persistencia? ¿Cuánto persistió Jesús en caminar de un lugar a otro? Jesús persistió. La persistencia de Jesús nosotros lo tenemos que tener. Nosotros tenemos que tener eso. Pero la gente no. La gente quiere todo, primeramente, la añadidura. No quiere primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te será añadido. Así fue mi vida. Poco a poco. ¿Usted cree que yo duré 3 años? No. Para lo que yo estoy viendo ahorita, 10 años. Y poquito, porque hay otros que tienen hasta 15, 20 años. Ahora estoy viendo esto en mi vida. Y dice así, por eso les digo que cualquier cosa que pidan en oración, crean, tengan la confianza y la certeza que les ha concedido y la recibirán. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Consideren el asunto cancelado, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus faltas y las considere canceladas. Porque si ustedes no perdonan, su Padre que está en los cielos tampoco les perdona. Eso está en Marcos 11, del 24 al 26. Y me busca paz, ahí 11, Marcos 11, del 22 al 26. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo con alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Pero eso es necesario. Por eso es que yo nunca vi en mi vida así rápido. Porque yo estaba pasando por un proceso de perdonar y yo no podía perdonar. Y tuve que perdonar hasta la ex suegra. Tuve que perdonar. Por todo el daño que me hizo, hasta mi ex cuñada, toda esa familia. Y a mi ex también. Que fue, creo que el más difícil. Más difícil. Perdonar aún a aquellos también que me hicieron daño. Y aún mi familia, pero eso era lo más fuerte en mi vida. Pero Dios ahí obró. ¿Cómo? Si yo no hubiera persistido y obedecido
a pesar de que todavía no había perdonado, pero todo eso influyó a que llegara el perdón a mi vida. Por eso es necesario que usted se empape aquí de la gloria, de la unción, del poder, del vino, de todo lo que Dios tenga en este lugar. Amén. Es necesario, porque así nosotros nos llenamos. Somos como una vasija, pero por dentro estamos rotas. Por dentro tenemos fisuras, grietas. Tenemos ahí un montón de cosas. Entonces, la obra la va haciendo el Espíritu Santo. Por eso cuando tú más, viene el Espíritu y te va llenando, va haciendo depósitos poco a poco. Entonces, ahí donde viene la liberación a tu vasija, que somos nosotros. Barro, que somos nosotros. Por eso dice que eres el alfarero y nosotros los barros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está moldeando como Él quiere. Entonces, cuando hay algo que sale mal y se quiebra, hay vasijas que se quiebran en el mundo espiritual, entonces ¿qué tiene que hacer el Señor? No, quito esto y la vuelvo a hacer. Y es ahí donde viene ese dolor, donde viene aquello, pero es necesario que nosotros padezcamos todas esas cosas. Es necesario, dice la palabra de Dios, no, que no temamos, sino que Él ya ha vencido al mundo. ¿Ve? El Señor no es usted, hermana y hermano, va a tener color de rosa. No, la gente quiere pasarse todo ese proceso hoy en día. Dios va a cumplir cuando usted empiece a cumplir también con Él. Amén, amén. Y el Señor me decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque muchas veces se meten en deuda, se meten en situaciones en cual a mí no me consultaron. Sí, amén. Entonces, pero Dios es misericordioso. Ahí viene el Señor, como el 911, a ayudarte. ¿Ve? Es ahí donde Dios nos ayuda. Es ahí donde Dios, cuando yo fijo los ojos en alguien que no me lo ha traído el Señor y no me lo ha traído el Señor, entonces, ¿qué voy a hacer? No, mi hijito y mi hijita, ahora te aguantas y me oras y doblas rodillas para que se muera ese hombre, cambie. ¿Cuántos divorcios hay en este tiempo? Montones. Pero no han entendido las personas que primeramente está el Señor primero en todas las cosas. A Él hay que consultarle primero en todas las cosas. Entonces viene mucho y me decía el Señor, una vez por ahí alguien me dijo que se había casado. Yo le dije, no es de Dios que ustedes se casen. No hicieron caso. Nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces hicieron caso donde dieron una palabra errónea. Se casaron y no duraron nada. Ni el año llegaron. Pero ¿qué me decía el Señor? Tiene que haber más esto. Tiene que haber más esto. ¿En qué? Doblar rodillas. En un matrimonio, en una relación, en una iglesia. Tiene que haber esto. Doblar rodillas. Es necesario que nosotros doblemos las rodillas para ver más gloria y poder de Dios y para ver más victorias. Jesús oraba siempre. Jesús iba a esa montaña a orarle al Padre. Jesús llegaba y aunque estaba cansado y aunque estaba dolorido de tanto caminar, de tanto andar tanto lado, pero él lo primero que hacía, iba a la presencia del Padre. Nunca dejó la presencia, ni nunca dejó de ayunar, ni nunca dejó de leer palabra. Por eso es necesario, como el pastor un día decía, que nosotros a veces el enemigo viene y te da la estocada, y en menos donde tú lo piensas. Por eso cuando las cosas empiezan a salir bien, tú te quedas ahí, ¿no? Ay, ya siento paz, ya todo está bien. Ay, Dios mío, es ahí donde tú tienes que pararte más en la brecha. No ignores las maquinaciones de Satanás, porque todos los días son diferentes las estrategias del infierno. Y eso es bíblico. Y yo le decía a alguien, ¿cómo es posible que hoy en día no crean en la sanidad interior, en la guerra espiritual? Donde a mí Efesios 6:12 me enseña que hay un mundo de tinieblas allá afuera. Entonces no se diera nada en las iglesias, todo tuviera color de rosa.
Discúlpenme. Entonces yo le decía a una hermana, no, es que ya Cristo me hizo libre y yo ya estoy libre y yo no tengo nada. Ajá, usted no tiene nada. Ok, entonces ¿por qué usted se manifiesta si usted no tiene nada? Dígame. No, es que ya Jesús pagó. Ok, Jesús pagó el pecado por ti y por mí, pero Jesús no va a pagar todas las cosas que tú y yo hemos hecho. Tú tienes que pagarlas. Tú tienes que pagar tu precio. Así es. Por eso, el que paga el precio y viene aquí, ahí donde ve más cosas, grandes cosas. Donde tú empiezas a humillarte, a someterte a la perfecta voluntad de Dios. Es ahí donde Dios te levanta con gloria y victoria. Amén. Ahí viene el Señor. Pero muchos dicen, ay Señor, pero ¿por qué usas a la hermana o al hermano? Porque le ha pagado el precio, mamita. Porque él perseveró y alcanzó. Y yo sé que muchos se quedarán impactados, aquellas personas que han hablado y no han creído, y lo meto aquí porque el Señor lo pone en mi corazón, del pastor Cartín. yo no creo en mí, ni creo en él, no, yo creo en Dios de lo que va a hacer en él y a través de él. Aleluya. Entonces Dios me habla que también yo tengo que honrar. Tenemos que ser, si tú honras a Dios, tienes que honrar el lugar donde tú estás. Amén. Tú tienes que honrar la cabeza donde está en este lugar. Y tú tienes que honrar a los líderes, a los que están aquí frente por el Señor. Tú los tienes que honrar. Amén. Porque defecto todos los tenemos. Aquí no hay nadie perfecto. Perfecto vamos a ser cuando Jesús venga a esta tierra y nos lleve al cielo. Entonces ahí se manifiesta la perfección en cada uno de nosotros. Por eso es importante la obediencia, pero es importante perdonar y la persistencia, pero es importante cuando tú le eres fiel a Dios, tú tienes que ser fiel a la persona que está a la par tuya. Eso habla también de tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu casa. Ya es tiempo que el pueblo de Dios saque aún hasta el escándalo y el chisme de sus propias casas. Ya es tiempo. Si mi hijo está pasando una situación, si mi hija está pasando otra situación, si mi esposo o alguien llega y me dice, mira, es que esto y esto y esto, tú tienes que cortar eso. Porque tú no te vas a perder lo que Dios tiene para tu vida. Porque el escarnio trae maldición en el mundo espiritual. Y eso también lo comparto con los matrimonios y hasta porque aquí somos como un matrimonio nosotros también, con la cabeza, con el pastor. Entonces cuando alguien llegue y te diga algo, córtalo de una vez. El Señor ha venido en este tiempo enseñándome muchas cosas. Hay cosas que nosotros creemos que tenemos la razón y no. Y ahí donde el Señor te dice, espera un momentito. Tú no lo sabes todo. El que lo sabe aquí todo soy yo. Tú estás aprendiendo y yo te voy a enseñar para que aprendas bien. Si tú te dejas guiar por mi espíritu. Cuando nosotros nos metemos y nos metemos y nos metemos y nos metemos, esto sí se lo voy a dar para que usted vea que es que al principio todo se va a hacer así. Al principio usted dice, no he visto nada, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero no, persista y siga. Usted verá la gloria de Dios en eso. Sí, amén. Pero muchos se detienen ahí. Muchos se detienen en el camino. Si yo me hubiera detenido, yo no estuviera ni aquí ni viendo esto que Dios está haciendo en este lugar. Gloria a Dios. Por eso es importante escuchar bien la voz del Espíritu. Por eso tú tienes que probar los espíritus. ¿Cuál espíritu mentiroso y engañador me estará hablando? A mí. Porque hay momentos que tú escuchas muchas voces y crees a veces y se disfrazan que es el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que en estos tiempos muchos espíritus se han desatado para engañar al pueblo de Dios.
Por eso es importante probar los espíritus. Es importante. Tú le hablas y le aplicas a un espíritu contrario de Dios, que no es de Dios, le hablas de la sangre de Cristo y vas a ver que eso no viene de Dios. Porque ellos le tienen miedo a la sangre de Cristo. Entonces, el poder está en vuestra boca. Amén. La solución a tus problemas está en mi boca. Por eso tú tienes que decir, si tu hijo anda en situaciones, empieza a declarar, empieza a confesar con tu boca lo contrario de lo que tú estás viendo. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, aún aquí en esta casa, tenemos que confesar lo contrario a lo que estamos viendo. Amén. Porque hay poder en la boca y en la palabra de Dios. Tú activas en el mundo espiritual ese poder por medio de tu boca. Pero ¿dónde viene todo esto? Tú te vas a comer esto, la palabra de Dios. Por eso es importante que tú estudies, que tú leas la palabra de Dios. Y te lo digo así, más de la mitad. Y yo sé y estoy muy completamente segura, porque el Señor me lo ha traído a mi espíritu, más de la mitad de alrededor del mundo, de los cristianos, no leen la palabra de Dios. Por eso son engañados. Por eso los engañan fácilmente y caen en el lazo del cazador. Porque no escudriñan las escrituras. Por eso a mí me gusta algo. Por eso es que aquí todo lo que se haga en la casa, en la iglesia, de los hechos, todo se habla a base de la palabra. Por eso la gente, cuando usted le habla a base de la palabra y la revelación del Espíritu Santo, no van a decir nada, porque todo es a base de la palabra y la revelación del Espíritu en cual le ponga uno. Y el Señor me traía y me decían, recuerda, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? 12 en ese momento. ¿Y usted cree que los 12 eran angelitos? No. Jesús tuvo situaciones que resolver con los discípulos. Jesús, ¿usted cree que en un momento tal vez no le dio dolor de cabeza de lidiar con sus discípulos al principio? Claro que sí. Él tuvo que resolver cosas en ellos que tenían que hacerlo. Si Jesús nada más hubiera dicho, no, ya no aguanto más, tiro la toalla y ya no, imagínese usted. Pero Jesús ahí estaba porque había un propósito grande como el Hijo de Dios. Pero él tuvo situaciones en esta tierra. De él hablaron, lo criticaron, murmuraron en contra de él, le dieron hasta brujo, no le creyeron. ¿Cuánto más a nosotros nos van a hacer? Por eso cuando alguien me dice, ay hermano, al principio alguien llegó y me dijo que yo era una bruja. Digo, bueno, tenga cuidado entonces si soy una bruja, a ver si mañana